Saludos. Así como en la vida real, en los videojuegos se han dado infinidad de mitos, leyendas o mentiras que podemos ver por internet. Estas leyendas se han dado especialmente en la época de oro de los videojuegos, al menos para mí, los años 80 y 90. Pero muchas de estas leyendas se han destacado de las demás, y con fuerza han llegado a interesar a muchos usuarios y jugadores. En estos mitos y leyendas existe una parte, fuera de los que son verdad o mentira, una parte en la que la web no nos da una explicación o información que satisfaga a los usuarios. Voy a hablarles acerca de dos videojuegos. Dos videojuegos que me han llamado la atención sobre todos los mitos que se dan en internet. Tabú y Polybius. Antes de comenzar el vídeo quiero dejar un par de cosas bien en claro. La primera vendría a ser que el usuario que está frente a la pantalla escuchando esto, deje la superstición a un lado. No está por demás decir que demonios, espíritus, fantasmas, almas, infierno o el más allá no existen. Y si no es usted supersticioso lo felicito. Porque podrá entender el video mejor. Y la segunda, si usted tiene la capacidad para jugar alguno de estos videojuegos, le pediría atentamente que deje su opinión o experiencia en los comentarios. Ahora demos inicio. Tabú, el sexto sentido, lanzado para la Nintendo Entertainment System en 1989, un videojuego que consistía en la lectura del tarot. Este juego tuvo ventas muy bajas, al parecer porque la gente se creía las advertencias que traía consigo el juego, advertencias que decían que los creadores del mismo no se hacían cargo de lo que le pase al jugador. Esto ha sido malinterpretado al decir, no se hacen cargo a lo que le pase al jugador, no se refería a desgracias, muertes o suicidios. Sino se refería, que no se responsabilizaban de lo que le pase al jugador si éste, por culpa del juego, sea víctima de su propia superstición o miedo innecesario. También el juego tenía una restricción de edad, de 14 años en adelante. Y esto era para que los niños no vayan a creer o asustarse por las estupideces que decía el juego. Además, el juego tiene desnudos y utiliza en exceso imágenes religiosas. Con todo esto, la portada, la música y el misterio que influía el juego en el jugador, era normal que gente de esa época tenga miedo a este cartucho. Y claro, tenga influencia hasta ahora. Resumiendo la temática del juego, al iniciar das tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu sexo. Luego pasa la pantalla y se mezclan las cartas del tarot y en ellas te dice tu destino. El juego en realidad es muy simple, está programado para sacar y mostrar cartas al azar, las cuales, al igual que la estupidez del tarot o el horóscopo, te dicen que te cuides, que te vas a enfermar, o que va a fallecer un familiar tuyo. Los posts en internet dicen que semanas o días después de que los usuarios lo jugaban, se cumplían sus profecías, se morían sus familiares, o enfermaban. Lo cual es más que un obvio invento de los bloggers o loquenderos malos. Y que tenían pesadillas horrendas. Eso tiene sentido. Gente que toca por primera vez una consola y se topa con un juego mediocre como este, va a tener miedo por lógica. Dejando atrás la temática de este videojuego, nacido en el pasado y revivido en estos días, en mi opinión es un juego muy malo. Lo único bueno son sus gráficas, bastante realistas para su época. Fuera de eso, la música, la trama y la jugabilidad son pésimas. Es un juego asqueroso, que tuve la desgracia de descargarlo y jugarlo. Si ustedes quieren probarlo, abajo en la descripción les dejo un link, en donde se lo pueden descargar con el emulador. Polybius. La leyenda de este videojuego es bastante interesante. Su origen es dudoso, muchos dicen que el juego ha sido creado tras la presentación de su leyenda en internet. Otros dicen que en realidad existía, y que el gobierno de los Estados Unidos decidió retirarlo del alcance del público hasta estos tiempos. A continuación les voy a leer la leyenda urbana extraída de Wikipedia. Según la leyenda urbana, un videojuego nunca antes visto en varias salas de juegos de los suburbios de Portland, conocido como Polybius. El juego supuestamente fue fabricado por una empresa llamada Sinneslöschen, en alemán pérdida de los sentidos, y programado por Ed Rothberg. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba a una serie de enemigos, mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo Paxiel. Asimismo, todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. El juego constituía una revolución en aquella época, y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos luminosos, fue una gran atracción para todos los jugadores de videojuegos. Al poco tiempo, el juego se
hizo muy popular, hasta llegar al punto de producir adicción en algunos jugadores. Siempre se formaban largas colas para poder jugar. Los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad de jugarlo hablaban de combinaciones de luces estroboscópicas y gráficos, que contenían mensajes subliminales. El juego producía afecciones neurológicas en los jugadores, como mareos, tics nerviosos, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que incitaban al suicidio o al conformismo, tales como Kill Yourself, mátate. No imagination. Sin imaginación no pienses. Confórmate. Honore y pati. Honra la apatía. Do not question authority. No cuestiones a la autoridad, o ríndete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. Curiosamente, el juego al principio provocaba una gran adicción, para después generar un odio visceral al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban las salas de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros, hombres de negro, que entraban a hablar con el dueño de la sala y tomaban notas en virtud de los efectos que éste les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla, contemplaron atónitos como en esta habían parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Finalmente, la prensa local de Portland hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y se llevaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Esa era la leyenda. De todo lo que podemos rescatar de la misma, he de asegurar que Polybius sí, posee mensajes subliminales, y sí, da pesadillas bastante extrañas. ¿Cómo sé todo esto? Pues lo he jugado. Polybius tiene una temática muy simple, y el juego pone más ahínco en los gráficos hipnóticos, que en la interacción con la nave, es decir, el propósito del juego es más aturdirte, que entretenerte. Respecto a los gráficos, Polybius posee unos gráficos espectaculares para la época, claro, si es que existía en esa época. 1981, las figuras en 3 dimensiones rotan espontáneamente mientras en el centro se da ese extraño espiral que se complementa con los sonidos, que, claro, no son lamentos, solo son sonidos de la trama de 8 bits que producen terror. Respecto a los parámetros u opciones que dice la leyenda que existía en el juego son ciertas. Solo se debe ingresar un código, al cual también le dicen el código de la muerte, para activar valores tales como, pesadillas, terrores nocturnos, recordatorio del juego, mensajes subliminales, entre otras cosas como una opción que decía sincronización con satélite. Pero, ¿y qué pasa si desactivas todas las opciones? Simple, el juego pierde su eficacia en aturdirte. Eso ya lo he comprobado yo. Cuando jugué Polybius por primera vez, al terminar me sentía extraño, simplemente aturdido. Pero el juego no me provocaba volverlo a jugar, simplemente porque cuando lo juegas, inmediatamente empiezas a aborrecer sus sonidos, y más que todo sus imágenes. Respecto a lo de la muerte del muchacho por epilepsia, es dudoso, pudo haber sido cierto, y de hecho, es justificable por las gráficas del juego, pero si en verdad hubiera pasado eso el gobierno de los Estados Unidos hubiera anunciado eso en los noticieros, periódicos entre otros. Es decir, hubiera existido un eco de la noticia en todo Estados Unidos, más de lo que dice la leyenda. A menos, claro, que la empresa del juego hubiera sobornado a los medios de comunicación para que no haga bomba del asunto. Hay otro dato curioso que muchos no mencionan de Polybius, y es que la empresa Sinesloschen, empresa creadora de Polybius, tiene una página web. No es la página lo extraño, sino lo que dice en ella cuando entramos. Sinesloschen tiene una tradición de desarrollo de la interfaz visual y auditiva cognitivo que data de hace casi 30 años. Acabamos de completar un compromiso de 25 años a un contrato militar y están dispuestos a moverse de nuevo en el sector privado. Creemos que nuestra nueva línea de software educativo y de entretenimiento va a revolucionar la norma actual.
Nuestra tecnología puede aumentar la experiencia de juego por agresión, inducir, provocar miedo, y la incrustación de las preferencias y aversiones de caracteres. Nuestro software educativo ofrece no solo el contenido sino la motivación para aprender. Esperamos que los padres apreciarán ver a sus niños dejando de jugar videojuegos sin parar y comenzar a estudiar por primera vez. Sus hijos van a querer jugar nuestro software para cada noche una media hora antes de comenzar sus tareas y quehaceres. Por último, vamos a ofrecer una línea completa de software de relajación y meditación para ayudar a dejar de fumar, dormir mejor, aumentar la confianza y, en pocas palabras, te hacen una persona mejor. Bienvenido al futuro del software. Bienvenido a Sinesloschen. Le garantizamos que nosotros le agradaremos. Esa fue la traducción. Bastante perturbadora, en otras palabras quiere decir que Polybius hará de ti un ser subordinado y obediente. Casi, o mejor que un soldado. Esta historia es controversial y tiene mucho sentido. El gobierno de los Estados Unidos ha inventado estrategias para ser obediente a su pueblo, y no haya rebeliones que afecten los poderes del Estado. Porque al parecer el gobierno norteamericano lo que más teme, y lo que menos quiere es un golpe de Estado. Pero lo que no entiendo es que cómo puede ser legal la difusión de este videojuego, si provoca un daño mental, el cual, puede variar su gravedad depende de la persona. Si quieres jugarlo, búscalo en internet, porque para instalarlo hace falta descargar un archivo DLL, y la duración de este video está ya muy extendida. Bien, eso ha sido todo, espero que mi video haya aclarado sus ideas, y puedan ver que todo tiene una explicación lógica. Infelice.